buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria mensual del mes de mayo y el día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante porque vamos a platicar de las aplicaciones de la nueva unidad de hemodinamia de Médica Sur. Es muy importante que todos conozcamos lo que tiene el hospital. Tenemos prácticamente un Ferrari de la unidad de hemodinamia y tenemos que conocer las aplicaciones, a quién mandarlo, cuándo, por qué, para qué sirve, etc. Como coordinador nos acompaña el día de hoy el doctor Octavio González Chón, a quien todos ustedes conocen, director médico de Médica Sur. Y como ponentes, en primer lugar, el doctor Marco Antonio Peña Duque, que va a hablar de la parte de cardiología intervencionista. Posteriormente, el doctor Héctor Alfredo Montenegro, que nos va a hablar de las aplicaciones en neurología vascular. Y finalmente, y en representación del doctor Escoto, la doctora Dafne González Muñoz, que nos va a hablar de las aplicaciones en cirugía vascular. Y es muy importante, y seguramente se los comunicará el doctor González Chón, pues no solo sirve para estas tres, escogimos probablemente las más frecuentes o las más importantes, pero también tiene utilidades en radiología intervencionista, en medicina del dolor, etc. Entonces, sin más preámbulos, dejo la palabra al doctor Octavio González Chón para que haga esta introducción. Muchas gracias, Carmina. Ante todo, agradecer a la mesa directiva de la Sociedad de Médicos, especialmente a Ivonne, Carmina, la deferencia que tuvieron con mi persona y con el grupo que trabajamos habitualmente. Y solamente voy a dar 3 láminas de manera de introducción de lo que es esta sesión que se ha denominado Aplicaciones Médicas de la nueva unidad de hemodinámica. Muy en general y realmente como un concepto global, diré que es una sala de cateterismo cardíaco. Como ven ustedes, son unidades o salas específicas del hospital, muy particulares, donde diferentes especialistas, estoy hablando, diferentes grupos multidisciplinarios, pueden detectar y tratar enfermedades muy importantes como son enfermedades cardiovasculares, vasculares periféricas y cerebrales, una de tantas, como dijo anteriormente Carmina, ya que esta sala se puede utilizar para otro tipo de especialidades también. Sin embargo, en esta ocasión vamos a centrar nuestra discusión solamente en tres especialidades. Habitualmente en esta unidad se utilizan métodos mínimamente invasivos y complementando con diversas técnicas de imagen de última generación, como es la nueva sala de angiografía que tenemos en esta unidad. Finalmente, el objetivo de este laboratorio de cateterismo cardíaco o angiografía o hemodinámica, como se puede conocer en otros términos, pues la finalidad es realmente a la atención con una calidad adecuada en el momento adecuado, pero sobre todo que a nivel de estas 3 especialidades pueden modificar la sobrevida y el pronóstico de un paciente. Es muy importante entender que en un laboratorio de hemodinámica se modifica el pronóstico y se modifica incluso directamente la vida. Una gráfica impactante para saber por qué tenemos una nueva sala de hemodinámica, por qué las 3 especialidades que estamos tomando ahorita en consideración, es que vean lo impactante de esta lámina de este año, en donde la pregunta es: ¿de qué mueren los mexicanos? Y es importante decir que este número de muertes, vemos que la principal causa de muerte, pues supuestamente es la diabetes, y vean el número de muertes por enfermedades del corazón. La estadística es reciente, vean ustedes, del 2002, tenemos más de 100,000 muertes de enfermedades del corazón, otras causas de muerte, tumores malignos, y como pueden ustedes ver, son las enfermedades no transmisibles o las mal llamadas enfermedades crónico-degenerativa. Si tomamos la diabetes como tal, diabetes es el gran generador para enfermedad vascular cerebral, el gran generador para enfermedad vascular periférica y el gran generador para las enfermedades cardiovasculares. Es por eso que afortunadamente con la guía de las doctoras Becerra y Zavala, pues se nos sugirió en breves minutos atacar 3 diferentes temas con 3 magníficos médicos y la doctora Dafne González, que nos va a representar al doctor Escoto. En primer lugar, tendremos las utilidades en cardiología intervencionista, donde el doctor Marco Antonio Peña Duque, que es el jefe de la unidad de hemodinámica, pues hablará del expertise que se tienen a nivel cardiovascular.
Posteriormente, el doctor Héctor Alfredo Montenegro pues, nos hablará de las utilidades en neurología vascular, que seguramente son muchos. Hoy el stroke es una cantidad importante de muerte y de morbilidad directamente en este grupo de poblaciones. Y por último, en representación del doctor Ignacio Escoto Sánchez, la doctora Dafne González, socia y miembro de la Clínica Vascular de Medicasur, pues nos hablará de las utilidades en cirugía vascular y seguramente hará patente el hecho de los tratamientos intervencionistas para el salvamiento de algunos miembros de extremidades, sobre todo en aquellos pacientes que tienen de manera crónica enfermedades como diabetes, aterosclerosis, enfermedades renales. Sin quitar más el tiempo, me permitiré convocar al doctor Marco Antero Peña Duque para desahogar el primer tema y posteriormente, ya que nuestras pláticas serán cortas de 20 minutos, esperemos tener el tiempo suficiente para tener una mesa de discusión y seguramente contestar las preguntas del público que generosamente se encuentra en este auditorio. Muchas gracias. Agradezco también la invitación de la Sociedad Médica para participar en esta sesión ordinaria. Finalmente, vamos a hablar de las utilidades o las aplicaciones que tiene la nueva unidad de hemodinamia en cardiología intervencionista, pero quisiera ponerlos en contexto. ¿Cómo es que nace esto? Entonces, vamos primero a ver algo de enfermedades cardiovasculares, que ya tocó el doctor González Chón. Posteriormente, hablar sobre la nueva unidad, qué es lo que ofrece la nueva unidad en todo su contexto, no solamente para los cardiólogos, sino para 4 especialidades que usan la sala hasta el momento. Y como parte final vamos a ver 2 casos rápidamente, uno coronario y otro estructural, ya hechos dentro de la sala nueva de hemodinamia. Vean ustedes, la carga de enfermedad cardiovascular es muy importante. Esto es como contexto, como les vengo comentando. Este es un artículo publicado el año pasado, en 2022, en el American College of Cardiology, en el JACC, en donde se hace una proyección a futuro de las enfermedades cardiovasculares. Uno pensaría que con todo lo que se hace actualmente de promoción para la salud, de ejercicio, de mantener una dieta adecuada, de mantener el colesterol adecuado, este tipo de factores de enfermedad tendrían a disminuir, pero es todo lo contrario. Esta es una proyección que va de 2025 hasta 2060, como dice la diapositiva. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí en los factores de riesgo cardiovascular, el aumento que va a haber casi de un 40% en diabetes, un 27% en hipertensión, 27.6% en dislipidemia y casi un 20% en obesidad. Esto es una proyección, como les digo, a largo plazo, es decir, seguiremos con factores de riesgo cardiovascular muy importante. ¿Y qué pasa con los que ya llegan a los hospitales o a los consultorios con una enfermedad cardiovascular ya detectada? Por ejemplo, la enfermedad isquémica cardíaca va a tener un aumento de casi el 31%, la insuficiencia cardíaca un 33.4%, el infarto del miocardio seguirá subiendo casi un 17%, y sorprendentemente la enfermedad vascular cerebral es de las enfermedades cardiovasculares que más impacto van a tener en los siguientes años, con un casi 34%, que seguramente nos va a hablar el doctor Montenegro a continuación. Cuando separamos, por ejemplo, las curvas entre hombres y mujeres, hablando, por ejemplo, en enfermedad isquémica cardíaca, en azul están las curvas de hombres, en rosa las de mujeres. Entonces, obviamente, predomina el género masculino. Lo mismo en infarto del miocardio. Ven ustedes aquí como las curvas son obviamente más hacia hombres que a mujeres, pero en insuficiencia cardíaca las curvas tienden a mezclarse un poco. Es interesante este fenómeno que va a pasar para allá. Probablemente por hipertensión arterial, probablemente por algún infarto del miocardio. Cuando se revasculariza a tiempo, este infarto se logra salvar mucho músculo, pero muchos pacientes quedan con insuficiencia cardíaca a los 6 meses, a los 8 meses. Probablemente por ahí venga esta proyección en insuficiencia cardíaca, entonces hombres y mujeres tendrán prácticamente la misma incidencia de esta enfermedad. Esto lo había tocado ya el doctor González Chón, simplemente para reiterar la carga en cuanto a las causas de mortalidad en nuestro país. Esto es de 2020, el doctor Chón presentó 6 meses de 2022 y son básicamente las mismas.
en donde las enfermedades del corazón son la primera causa de mortalidad, en un total de más de 1 millón de muertes en este año. Esos son datos que proporciona el INEGI. Diabetes mellitus con 150,000, y si uno suma enfermedades del corazón, diabetes mellitus y enfermedades cerebrovasculares, prácticamente más del 40% de las muertes en nuestro país son ocasionadas por problemas cardiovasculares. Ante esta gran carga de enfermedad cardiovascular, Médica Sur lo que hizo fue un proyecto muy importante todo el año pasado para tratar de aumentar su capacidad instalada y poder enfrentar el reto de estas enfermedades. Entonces, desde el año pasado se planeó esto, que ahora es una realidad, pero nació así. Este es el proyecto arquitectónico original de la sala. Son 400 de la nueva unidad, 450 metros cuadrados de construcción, en donde en una parte está la sala Surion, que ocupa este espacio. En esta parte de aquí están 4 cubículos con toda la monitorización exclusiva para pacientes que salen de un procedimiento vascular o de ortopedia o de neurocirugía. Hay una central de enfermería justo enfrente de esto, hay una sala de espera, y lo más importante de esto es que hay este espacio, que en este momento ustedes lo ven como un área cerrada, pero es un área de crecimiento. Es un área de crecimiento que en un futuro es muy probable que se compre otra sala de hemodinámica que esté aquí, en este espacio. Es decir, la proyección es a largo plazo con oportunidad de crecimiento, como dice aquí, área de crecimiento, una futura sala. Entonces estamos apostando realmente a que toda esta carga cardiovascular importante pueda ser resuelta en esta unidad de hemodinamia. En pocas palabras, pasamos de una sala simple de hemodinamia, que es la que tenemos en la planta baja, a una nueva unidad. Sí quiero recalcar que a pesar de la nueva unidad de hemodinamia, estamos trabajando con las 2 salas de manera simultánea. Entonces, cualquier paciente que llegue, si alguna sala está ocupada, pues bueno, se puede ocupar la otra sala, y me refiero específicamente al paciente con infarto agudo del miocardio, que se puede programar en cualquiera de las 2 salas. En principio, las 2 salas tienen la capacidad tanto de personal de enfermería como técnico, como de equipamiento para poder resolver este tipo de urgencias. Lo mismo cuando llegue un paciente, por ejemplo, de rescate vascular, pudiera de alguna manera programarse en cualquiera de las 2 salas. Estas son las aplicaciones que tiene el nuevo equipo, que está en el primer piso. Es una sala Surion de Philips. No voy a repetir mucho esto porque se mandaron videos en cuanto a lo que tiene la sala, pero sí recalcar que, por ejemplo, hay aplicaciones muy importantes para cardio, como es esto, el roadmap coronario, el Echo Navigator que está aquí. También hay aplicaciones para electrofisiología, para punción transeptal y ablación de venas pulmonares. Y obviamente también hay aplicaciones para vascular periférico, para neurointervención, para algunos tumores que se pueden hacer embolización, tumores en oncología. Y también hay aplicaciones para el tratamiento de dolor de columna. Entonces, como ven ustedes, se puede utilizar cardiólogos, vasculares periféricos, neurointervencionistas, ortopedistas y neurocirujanos en esta nueva unidad. Permítanme pasarles un video corto, nada más de 1 minuto, para que vean las aplicaciones en video.
Quiero aprovechar para agradecer al departamento de marketing, que fue la que hizo esos videos. Se hizo específicamente un video corto para cardio, otro video corto para neurointervención, otro para vascular periférico y además otro para ortopedia y neurocirugía, además de un video largo, casi 3 minutos, explicando toda la unidad, es decir, los cubículos, la área de recuperación, etcétera, etcétera, que se mandó a toda la membresía. Vamos a ver 2 casos de manera rápida. Un caso coronario. Este es un paciente que llega a urgencias con un síndrome isquémico coronario agudo, con dolor, con troponinas elevadas y con alteraciones del segmento ST en la región inferior. Entonces, en menos de 30 minutos, la sala estaba disponible y lo abordamos. Esto es ya en la nueva sala, en la Surion. Normalmente, cuando llega un paciente con Zika o con infarto agudo del miocardio, el protocolo que hacemos los cardiólogos intervencionistas es comenzar la coronariografía por la arteria o las arterias no responsables del infarto y posteriormente hacemos la coronariografía de la arteria responsable para poder planear qué es lo que se va a hacer. Entonces, del lado izquierdo, estamos por vía radial derecha, estamos con un catéter Judkins izquierdo, este es el tronco de la coronaria izquierda. Esta es la descendente anterior y desde aquí se puede ver que este paciente tiene una enfermedad con dilataciones prácticamente aneurismáticas en la descendente anterior y además con flujo lento coronario. Esta es la primera, digamos, la primera impresión que nos da cuando uno analiza esta coronariografía. Después nos fuimos a la arteria culpable, que es la coronaria derecha. Ven ustedes aquí cómo estamos canulando con otro catéter, que es el Judkins derecho. Y lo sorprendente de esto es que vimos que la arteria estaba abierta. Entonces, ahí con síntomas, con troponinas altas, con dolor característico, con alteraciones en la región inferior. Y nos encontramos con esto, una arteria coronaria derecha también con dilataciones, con flujo lento, pero aparentemente abierta. Si estuviéramos en otra sala en donde no disponemos, por ejemplo, de ciertos recursos que están dentro de la sala, como puede ser un ultrasonido intracoronario, pues probablemente hubiéramos terminado el estudio, lo hubiéramos catalogado como un flujo lento y se acabó. Y el paciente va a su piso y se trata como un Zika, sin elevación y con arterias abiertas. Decidimos hacer ultrasonido intravascular, que lo tenemos ya implementado dentro de sala. Hay 2 tipos de ultrasonido ahí con diferentes casas comerciales. Uno está integrado a la sala, el otro tenemos una consola, entonces podemos hacer uso de eso inmediatamente. Y lo que encontramos fue que tenía una lesión que por angiografía coronaria no se veía muy bien, pero ustedes pueden ver aquí, en esta zona, aquí, una placa que por ultrasonido nos dio significativo, una placa rota en este segmento, que es el segmento vertical de la coronaria derecha. Antes de eso, obviamente, avanzamos una guía, se hizo ultrasonido y al identificar esta zona inestable con placa rota, disecada, se procedió a hacer la angioplastía con stent. Ahí estamos posicionando el stent en el segmento vertical de la coronaria derecha. Y estos son los disparos ya finales, en donde la zona culpable del evento isquémico agudo se resuelve mediante el implante de un stent intracoronario. Entonces, primero, el mensaje es, si tienes unas coronarias que aparentemente están normales o aparentemente tiene placas no importantes, pero la clínica te dice que el paciente está con un síndrome isquémico agudo, puedes hacer o tener un recurso extra, como puede ser tomografía de coherencia óptica, que también se puede hacer, o ultrasonido intravascular. Este es, digamos, uno de los mensajes importantes en cuanto a lo que tiene la sala, lo que te ofrece la sala al cardiólogo intervencionista. El segundo caso es una TAVI. Como ustedes saben, la estenosis aórtica calcificada es un problema importante en México. No se tiene exactamente cuántos pacientes pueden tener estenosis aórtica, pero digamos, los grupos etarios de arriba de 60 años, hay un porcentaje de ellos que tiene ya estenosis aórtica calcificada. Cálculos aproximados
nos dicen que puede haber entre 300 a 350,000 pacientes que tengan ya estenosis aórtica calcificada y hay que hacerles algo. Hay 2 tratamientos, como ustedes saben, el tratamiento de cirugía a corazón abierto y la alternativa para ellos, la otra alternativa, es hacerles un reemplazo de la válvula por un implante por cateterismo cardíaco, que fue el caso. No vamos a explicar cuáles son todas las indicaciones de cada una de ellas, pero desde el primer caso que se hizo en México en 2012, la experiencia en México ha sido cada vez mucho más frecuente y más frecuente y más frecuente. Como ustedes saben, para poder llevar un paciente ya sea a TAVI o a cirugía, se cataloga por alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo. Y actualmente la TAVI se puede implantar en los 3 segmentos de riesgo. Entonces, este paciente de 68 años de edad, decidimos hacerlo por TAVI. En el lado izquierdo, la TAVI se hace por vía femoral, aunque hay otras vías cuando la vía femoral no es posible abordar, puede ser subclavia, por ejemplo, puede ser transaórtica directa también. Son raros estos casos, normalmente lo hacemos todo por vía femoral. El protocolo que iniciamos son punción bifemoral y se avanza primero un pigtail que está aquí, en el seno no coronariano para situar bien y mostrar cómo se puede ir desplazando la válvula. El punto clave aquí no lo puse por tiempo, pero el punto clave es cruzar la válvula. A veces la válvula cuesta mucho trabajo. Estamos hablando que la estenosis aórtica puede tener 0.5, 0.6 milímetros cuadrados de área, entonces, y puede estar desplazado, no estás justamente en el centro, el orificio de la válvula, y a veces te tardas media hora en tratando de cruzar, y en ocasiones cruzas a la primera. Es muy difícil decir qué paciente vas a tener éxito inmediato. Pero una vez que se cruza una guía al ventrículo izquierdo, se pone otro pigtail que va aquí en el ventrículo izquierdo y a través de este pigtail ya se coloca esta guía, que es la guía más importante dentro del procedimiento, que es una guía rígida. Hay 3 marcas actualmente en México que podemos utilizar. Es una guía muy rígida de 260 centímetros con una punta totalmente traumática. Entonces ven ustedes aquí cómo se avanza y se llega hasta el ápex del ventrículo izquierdo y como tiene esta forma traumática, es muy difícil que tú puedas, perforar o desgarrar el ventrículo izquierdo. Y a través de esta guía es como ya se va a poner esta válvula de aquí. Obviamente, antes de introducir la válvula, se tiene que checar perfectamente bien la válvula. Aquí se pone obviamente por fuera del paciente con fluoroscopía y se coloca en el pulmón para tener un contraste y poder ver si esta válvula está perfectamente bien montada. Si existe algún desperfecto en esto o algún problema en cuanto a al montaje de la válvula, se regresa nuevamente al técnico que monta la válvula para que la vuelva a hacer. En este caso se ve que está correcto. Y en el lado izquierdo ya estamos posicionando la válvula. Esta es una válvula Medtronic, se llama Evolut Pro, así se llama esta es una válvula de nitinol, que la válvula está hecha de pericardio porcino. Aquí está el pigtail por el lado derecho, femoral derecha, y por el lado izquierdo estamos avanzando la válvula. Ustedes como este cono está dentro del ventrículo izquierdo, y la técnica que se utiliza normalmente es a través del pigtail. Nosotros lo tomamos como una medida, como una muestra aquí, y más o menos la profundidad a la que tiene que ir la válvula es entre 3 y 4 milímetros por debajo del anillo, por debajo del pigtail que está aquí. Nosotros estamos haciendo controles angiográficos cada determinado tiempo para ver exactamente qué tan profunda queda. Ahí el problema está en que si se mete mucho la válvula aórtica, el paciente puede quedar con insuficiencia aórtica por un lado y con bloqueo AV, porque obviamente se comprime todo el sistema de conducción. En este caso, estamos a 3 a 4 milímetros. Un dato importante, cuando se empezó aquí en 2012, ya hace algún tiempo, las válvulas, no teníamos esta posibilidad. ¿Ven ustedes cómo todavía está agarrada la válvula aquí arriba? Los primeros modelos, tú lo dejabas ahí y no había manera de reposicionar, es decir, donde quedaba la válvula, ahí quedaba, ya no había manera de moverla. Los nuevos modelos
Son estos justamente en donde tenemos, aquí está todavía sujeta de arriba, esta es la parte distal de la válvula, la parte proximal, está sujeta de aquí. Si vemos que la altura, si vemos que la profundidad de la válvula está correcta, entonces ya procedemos a liberar en su totalidad la válvula, que es la otra imagen que ustedes ven allá. Ahí está. Ven ustedes cómo estamos ya liberando totalmente la válvula aórtica en buena posición y bien expandida la válvula. Finalmente, y antes ya de terminar el procedimiento, lo que hacemos es una vista panorámica de la válvula con una rotación de casi 180 grados del tubo, del Azurion, de rayos X, para ver cómo está la expansión en todos los segmentos de la prótesis. Y con esto, además de eco que hacemos dentro de la sala, un eco transtorácico, para ver si no hay fugas, ver si no hay derrame pericárdico, si no hay alguna complicación. Una vez que se hace eso y que todo está correcto, se da por finalizado el procedimiento. Esta es la última lámina. Esos son los estudios o los procedimientos que se han hecho en la sala original, y desde 2018, 1151, hasta 2022. Vean ustedes aquí, 1822 procedimientos. Con la nueva sala y con el entusiasmo que hay actualmente de cardiólogos, de neurointervencionistas, de vasculares periféricos, nuestra meta es llegar este año a 2000 procedimientos. Eso es lo que queremos hacer y es lo que vamos a tratar de hacer en esta nueva sala de hemodinámica. Pues muchas gracias por la atención, doctor Chon. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a la Sociedad de Médicos para poder participar en esta charla, al doctor Octavio González Chon y al doctor Marco Peña por la invitación para poderles compartir las aplicaciones que tiene esta nueva, las aplicaciones médicas que tiene esta nueva unidad de hemodinamia, específicamente en la parte de terapia endovascular neurológica, ¿no? Que para ya no redundar más en la información que han mostrado los doctores, vimos que la enfermedad vascular cerebral isquémica, en específico el stroke, en las gráficas o en los reportes que se tienen de México, pues es alrededor de entre la quinta y la séptima causa de muerte, y a nivel mundial es la segunda causa de muerte, solo por debajo de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, también, como lo mencionó el doctor Marco Peña, pues tendrá un incremento en los próximos años de hasta un 34% aproximadamente, y eso nos pone ante una patología que va a tener, va a presentarse muchísimo más de lo que actualmente estamos viendo en esta sala de hemodinamia. Nuevamente mencionando, la sala con la que se cuenta el día de hoy es una sala de angiografía Azurion 7, C20, que es el tope de gama dentro de los equipos Philips que se tienen en venta hoy en día, y eso nos pone con la última tecnología que Philips está ofreciendo a todo el mundo, ¿no? Esta es una foto más de la sala de hemodinamia y alguna de las ventajas que tiene respecto al estudio, al equipo previo que nosotros teníamos en este hospital es que el equipo anterior era fijado al piso y este equipo, como lo pueden ver, es un equipo que se fija al techo. ¿Por qué es importante para nosotros que un equipo dentro de la parte de terapia endovascular se fije al techo? Porque muchas de las patologías, en específico aneurismas, por ejemplo, tienen algunas localizaciones que pueden resultar un poco difíciles para poder accesar a ellas, ¿no? Algunos aneurismas, como por ejemplo de circulación o de cerebral media, que tenemos la superposición de las bifurcaciones o trifurcaciones que llegan a tener estos vasos, y esto nos permite poder identificar bien hacia dónde vamos a ir, ¿no? Otra cosa importante es que tenemos muchísimo espacio para podernos mover alrededor de la sala de hemodinamia como tal, y como pueden ver en las imágenes, pues prácticamente todo está a un paso de nosotros y que necesitamos tomar algo de ahí, y nuevamente todo el cuarto de control lo tenemos al frente, ¿no? Que eso nos permite estar teniendo o dando indicaciones al personal que nos está apoyando en la sala de control por fuera de la sala, ¿no? Pero, ¿cómo es que puede ayudarnos esta sala de hemodinamia, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos de nosotros tener estos nuevos softwares que ahora se están ofreciendo y que obviamente nos sirven a nosotros, pero se reflejan en un mejor resultado a los pacientes que vamos a estar tratando, ¿no? Yo lo dividiría en estas formas. ¿Cómo nos ayuda? De primera forma, a decidir. Ahorita vamos a ir viendo por qué es importante esto. También nos puede ayudar a guiarnos. Nos puede ayudar al momento de estar realizando algún tipo de tratamiento a los pacientes y también poder tener la certeza y confirmar que lo que nosotros hicimos o el dispositivo que colocamos dentro del vaso o dentro de un aneurisma está adecuadamente colocado antes de poderlo soltar o liberarlo de manera que no se pueda recuperar nuevamente, ¿no?
¿Por qué decidir? El primer software que tenemos, y es con el que voy a empezar, ExpertCT se llama este software, pues lo traemos a colación justo por la trombectomía mecánica, ¿no? Que es una patología, nuevamente se está presentando más, y como ya se sabe, hoy en día la trombectomía mecánica es un tratamiento altamente efectivo para la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, tanto para oclusión proximal, es decir, de gran vaso, obviamente en pacientes que van desde los 30 minutos hasta las 24 horas, con estudios que se han publicado y que ahora se busca extender incluso estas ventanas en periodos de más allá de 24 horas, que es a donde están realizándose los estudios de terapia endovascular o trombectomía mecánica, ¿no? Pero también se está poniendo en boga la parte de trombectomía mecánica de oclusión de mediano y vasodistal, ¿no? Porque ya sabemos hoy en día que este tipo de oclusiones, tal vez antes se pensaba que no causaban un déficit importante en los pacientes, pero sí pueden causar un déficit significativo, sobre todo por todas las divisiones que puede tener, en específico hablando de la arteria cerebral media y un lado dominante como sería el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Un infarto en una porción motora o sensitiva, claro que nos va a dejar a un paciente con mucha disminución o mucha dificultad para poder realizar algún tipo de actividad, y obviamente es un paciente que queda con muchísimas secuelas. Ahora, si vemos en porcentajes, pues causan del 25 al 40% de estas enfermedades vasculares cerebrales isquémicas, y puede ser, como lo vemos en el esquema, como un embolismo primario, es decir, un paciente que llega con una oclusión de una cerebral media, o como consecuencia no deseada de una trombectomía de una oclusión de gran vaso. Cuando yo hago la trombectomía del primer vaso, pero se me fragmentan estos pequeños coágulos, tengo que ir por ellos, y esto me puede embolizar a nuevos territorios o a territorios distales. Con la definición que tenemos hoy en día, por ser un flat completamente grande, podemos ver perfectamente bien los dispositivos, que son cada vez más pequeños para nosotros, y estamos hablando que los dispositivos que utilizamos más pequeños rondan alrededor de los 2.5 o 3 milímetros de diámetro, por largos que no van más allá de 12 milímetros. Entonces, el tener una definición exacta de dónde estamos liberando en circulación distal un dispositivo nos ayuda a nosotros a poder actuar de manera adecuada. ¿Por qué es importante actuar de manera rápida? Y esto solamente es un esquema que ya es bien conocido, porque por cada segundo que se pierde en un paciente que está teniendo una oclusión arterial, se pierden alrededor de 32,000 neuronas, ¿no? Obviamente, cuando se instaura un infarto completo, se pierde alrededor de 1.2 billones de neuronas, ¿no? Entonces, siempre lo hemos dicho y se repite, tiempo es cerebro. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ya tenemos un menú importante de selección de imágenes, y cabe mencionar que todas estas modalidades de imágenes las tenemos disponibles las 24 horas en nuestro hospital, ¿no? Es decir, Médica Sur puede ofrecerte una tomografía simple, una resonancia magnética simple con perfusión, angiotac, todo lo podemos tener al alcance, pero obviamente hay algunos pacientes a los cuales es importante actuar de manera rápida, ¿no? Este es el primer software que les quiero mostrar, ExpertCT, y ahora se está, igual en los pacientes que llevan o tienen menos de 6 horas de haber empezado con los datos de una oclusión de gran vaso y una calificación por la escala nacional de los institutos de salud de más de 6, estos pacientes prácticamente están directo de urgencias a la sala de hemodinamia. Y nosotros podemos identificar con estas imágenes que tenemos disponibles en nuestro angiógrafo, hacer prácticamente una tomografía simple. Si se fijan, la definición es tan alta como el de una tomografía, y podemos tener además de esto el beneficio de tener una fase temprana y una fase tardía que nos permite evaluar la colateralidad en cada uno de los pacientes, y con esto poder identificar en la sala de hemodinamia si el paciente efectivamente tiene una oclusión de gran vaso, y entonces actuar de manera rápida sin tener que perder tiempo obteniendo una imagen de tomografía o de resonancia magnética, ¿no? Se puede obtener tanto sin contraste como con contraste. En la imagen sin contraste nos puede permitir cambios isquémicos tempranos o el sangrado durante o al finalizar el procedimiento que hemos realizado, cualquier tipo de procedimiento, y con contraste, como ya lo mencioné, para evaluar colateralidad e identificar pacientes que se pueden llamar progresores rápidos, es decir, pacientes que no tienen una adecuada colateralidad y por lo tanto, entre más tiempo pierda, más cerebro estoy perdiendo. Esta es una escala ya bien conocida de una tomografía simple. Prácticamente podemos obtener la misma definición en el angiógrafo, y eso nos ayuda a poder identificar también si el paciente aún es candidato, incluso con una oclusión documentada, a realizar el procedimiento, o hasta ahí terminamos con el algoritmo y no realizamos más nada, ¿no? Ya se han evaluado estas calificaciones de la colateralidad, les presento algunas de las imágenes. Hoy en día incluso se están utilizando unos softwares para poderlos mostrar e identificar mejor en fases arteriales o en fases venosas, y te da un código final de colores para poder identificar todavía más, pero vean que no está para nada lejos la imagen que tenemos actualmente en el angiógrafo, desde una tomografía simple hasta una colateralidad evaluada en cada uno de los pacientes.
Otro de los aspectos importantes, nos permite guiar, ¿sí? Porque tenemos dentro de este equipo una modalidad de imagen o un software que se llama 3D Road Mapping. Pero no es un 3D Road Mapping como lo teníamos antes, ¿no? La verdad es que sí es un cambio significativo y ahora lo van a ver. Nos permite planear el tratamiento, navegar las guías y los catéteres, así como los dispositivos, y tenemos un alto nivel de compensación porque nos ofrece nos compensa el equipo de manera automática la parte del movimiento del paciente y de la mesa para poder tener una imagen fija, que nosotros dependemos mucho, a diferencia de la parte cardiológica, de que la imagen sea fija, ¿no? Vean ustedes en este video cómo es que se puede navegar sobre una imagen 3D que se adquiere a un aneurisma comunicante anterior, la guía y el catéter. Puedo irlo viendo sobre esta imagen superpuesta, entonces yo puedo saber qué avance estoy teniendo y obviamente tengo una mejor definición de las curvas y de la patología vascular que en algún punto esté tratando, como es el caso, repito, de un aneurisma cerebral, ¿no? Ahora, algunas otras imágenes realizadas con este software, vean ustedes que desde la imagen simple se ve un cambio significativo del angiógrafo que teníamos al angiógrafo que tenemos ahora, un aneurisma comunicante anterior roto con un blef en la porción más hacia el domo, diferentes tomas que nos permiten identificar dónde están los vasos, realizar imágenes tridimensionales, identificar cuáles son las zonas más peligrosas de este aneurisma para evitar colocar los dispositivos en esta región, y una vez que se toman las posiciones de trabajo con la imagen tridimensional y la imagen 3D Road Mapping, podemos navegar perfectamente bien los dispositivos. En este caso se hizo un stenting en Y, es decir, se pasó primero un stent a la arteria cerebral anterior del lado derecho, que termina en la parte proximal de la arteria cerebral anterior A1, ahí ven cómo perfectamente tengo control sobre el dispositivo que se está colocando dentro de este vaso. Nuevamente, vamos hacia navegar al segundo vaso, vean ustedes cómo las guías se ven perfectamente bien, ahí se está haciendo un crossing, es decir, pasamos a través del primer stent, vamos hacia una forma más distal, o una zona más distal, perdón, colocamos la microguía en esa porción y se hace la liberación del segundo stent. Y vean ustedes cómo es que se tiene una definición perfecta de lo que yo estoy colocando dentro del paciente, con y sin las características. Hay algunos dispositivos que se pueden ver mejor y hay algunos que no tanto, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Este es uno de los dispositivos que no es tan radiopaco para nosotros, ¿no? Se abre el segundo stent, tenemos asegurados los 2 ramos, ya tenemos además el tercer microcatéter dentro del saco aneurismático y estos son los resultados que se obtienen. Una embolización completa de un aneurisma complejo con una localización además muy importante izquierda, con una hipoplasia contralateral, por lo tanto tenemos que cuidar toda la circulación del hemisferio cerebral izquierdo. Ahora, nos permite, otra de las aplicaciones también es MR o CT Road Mapping, nos permite superponer imágenes para poder identificar o visualizar los límites de la lesión y la vasculatura, ayudar a navegar dentro de los tumores y además algo importante que tenemos hoy en día con nuestro equipo es que disminuimos la exposición a la radiación y el uso de medio de contraste, porque podemos con una sola inyección poder obtener mapas o road mappings que nosotros utilizamos para navegar estas guías y estos catéteres. Vean ustedes en este video, vean la superposición perfecta que se hace entre una tomografía que se adquiere multiplanar, que tengo en los 3 ejes, que superpongo además la imagen vascular adquirida en 3D en la sala de hemodinamia y que además estoy viendo perfectamente bien cómo es que navego mi microcatéter o mi microguía, por ejemplo en este caso a través de la arteria meningia media, puedo girar en diferentes grados para poder ir identificando las curvas, entonces disminuyo el uso de radiación, disminuyo el uso de medio de contraste y puedo tener una mejor navegación dentro de los trayectos vasculares que tengo que trabajar en cada uno de los pacientes, ¿no? Ahora bien, ¿por qué al momento de tratar? Tenemos otro software que prácticamente somos los únicos, o de los pocos que tenemos este software en México, Aneurin Flow. Este software nos permite visualizar patrones de flujo sanguíneo, identificar el saco aneurismático como el vaso o el vaso paterno, también de dónde sale, cuantificación de un cambio de flujo dentro del aneurisma y una relación de los flujos que va a haber pre y post liberación de los diferentes dispositivos. Hoy en día nosotros utilizamos diversores de flujo para aneurismas de cuello ancho o aneurismas complejos y vean ustedes en este video, estas imágenes las podemos obtener en el angiógrafo. En vivo, nuevamente superponemos la imagen tridimensional y vean el cambio de patrón de flujo que nosotros podemos identificar cuáles son las zonas frías y las zonas calientes, así es como lo dividimos, es decir, las zonas de mayor fricción antes de colocar un dispositivo y vean ustedes cómo hay un patrón importante y enlentecimiento del flujo hacia el interior del saco aneurismático, ¿no? Esto nos permitiría a nosotros poder publicar algunas cosas, pues nadie ha publicado hasta este momento al respecto de este software en nuestro país, entonces nuevamente nos pone como punta de lanza para poder tener información o acceso a este tipo de información, además de que nos sirve como un factor
modelo predictivo para saber qué paciente va a reaccionar o va a tener un mejor cierre del aneurisma una vez que yo coloco un dispositivo, o qué paciente tal vez va a ser susceptible de llevar un nuevo tratamiento. Ahora, ¿por qué confirmar? Porque tenemos Vaso CT, que es también una de las tecnologías o uno de los software que tiene nuestro angiógrafo. Nos permite identificar los patrones de flujo sanguíneo, también el saco aneurismático y la cuantificación, perdón, aquí repetí la información. Vean ustedes, esto es un diversor de flujo que se coloca dentro de una arteria carótida en un segmento cavernoso, pero esta definición que tenemos sobre este dispositivo nos permite saber si este dispositivo está adosado a todas las paredes en prácticamente todas las curvas de este segmento, ¿no? Entonces, el poder saber si en este momento yo tengo que realizar alguna acción más para favorecer la expansión de este dispositivo o la colocación dentro del vaso, me da a mí toda la tranquilidad de pedir el siguiente material, a realizar, no sé, una angioplastia con balón para poder adosarlo todavía más a los vasos y poder tener una mejor respuesta y un mejor resultado al paciente que le estoy colocando este tipo de imágenes. Ahora, nuevamente, imágenes tridimensionales adquiridas con este software, un aneurisma complejo, aunque es pequeño, de la arteria cerebral media del lado derecho. ¿Por qué complejo? Porque se origina una de las ramas dorsales de la cerebral media del cuello del aneurisma, ¿no? Entonces, con esta definición que yo tengo, puedo saber perfectamente bien de dónde a dónde va el cuello y puedo elegir el dispositivo necesario para poder tratarlo. Nuevamente, vean dispositivos como los que mostré al inicio, que no se veían tan bien. Este es otro tipo de los stents que nosotros utilizamos. Es un stent trenzado, que como lo ven, es radiopaco solamente en algunas de las partes que se adosan a la pared, pero una vez que se coloca un coil, se puede saber hacia dónde voy a terminar este dispositivo sin invadir el vaso paterno con la definición que puedo obtener por toda la claridad que tengo en las imágenes que estoy obteniendo. Nuevamente, Vaso CT, vean ustedes cómo se realiza a este paciente una vez que se colocaron los dispositivos, y puedo saber perfectamente que mi stent, que en este caso coloqué, no se está excediendo hacia la luz del vaso de la arteria cerebral media, y entonces con esto puedo estar tranquilo porque no necesito hacer o realizar ninguna acción más a este paciente con la colocación de los coils y obviamente esta imagen del stent que se colocó. Imágenes nativas, que si bien es mucha la diferencia y la información que nos da una de otra, pero que todas en conjunto nos ayudan a tomar mejores decisiones, y algunas otras imágenes también adquiridas con este software. Vean ustedes nuevamente otro tipo de stent trenzados con aneurismas grandes de la arteria cerebral media del lado derecho, que son llevados a stenting más coils, y vean ustedes cómo es que puedo tener perfectamente bien la certeza de cómo se abrió este dispositivo y si es necesario en ese momento realizar algún tipo de intervención más para favorecer que este dispositivo se adose más, o incluso colocar alguna otra cosa para evitar tener alguna complicación con el paciente. Entonces, esta es la última diapositiva, son del software que contamos actualmente con el equipo, y pues bueno, como se pueden dar cuenta, todos son útiles para poder tener un mejor resultado en la intervención que se realiza a los pacientes. Gracias por la invitación. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Dafne González, yo soy médico de la Clínica de Cirugía Vascular. Y bueno, de antemano quiero agradecer a la Sociedad Médica por la invitación y al doctor González Chong. También, pues de antemano, una disculpa de parte del doctor Ignacio Escoto, que tuvo un compromiso académico previo que ya no podía cancelar. Y bueno, lo que él nos dejó fue una plática acerca de las oportunidades y de las ventajas que ahora en nuestro ramo vemos con la nueva sala de hemodinamia, que pues ya en las presentaciones anteriores hemos visto las grandes ventajas de las cuales nosotros podemos tomar mano de la tecnología. Y a continuación les voy a presentar la plática del doctor Ignacio Escoto que la grabó, y posteriormente, si es que el tiempo lo permite, yo voy a dar algunos puntos importantes de ventajas sobre las cuales se aplican a nuestra especialidad. Hola, muy buenos días. Soy el doctor Ignacio Escoto, soy jefe de cirugía vascular del Hospital Médica Sur, y quiero agradecer a la doctora Ivonne Becerra, presidenta de la Sociedad Médica de Médica Sur, y a toda su mesa directiva por la invitación a esta sesión sobre la nueva sala de hemodinamia. Y voy a compartir mi pantalla para poder iniciar esta presentación. Quiero también disculparme por no poder hacer la presentación en persona, pero por motivos de una invitación académica previa,
me es imposible estar el día de hoy con ustedes. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que desde el punto de vista de cirugía vascular y endovascular observamos en esta nueva y diría yo moderna y majestuosa sala de hemodinamia que tenemos hoy en Médica Sur? Creo que las oportunidades son muchas y creo que voy a hacerles una presentación práctica y muy breve para poder dar pie a que al final de la presentación la doctora Dafne González dé también algunos comentarios y también pueda dar las conclusiones a esta presentación. Y también, pues agradezco de antemano su disponibilidad para poder hacerlo de esta manera. Esta es la sala de hemodinamia para los que no hayan tenido la oportunidad o el privilegio de entrar a estar ahí. En realidad es una sala que, como se pueden dar cuenta, tiene un espacio muy amplio, muy diferente a lo que teníamos antes. La movilidad y la disposición de todos los diferentes equipamientos y instrumentos, pues en realidad permite el trabajo de una manera muy cómoda, teniendo los mínimos riesgos para el paciente desde ese punto de vista. A nosotros nos permite hacer, sin que sea considerada técnicamente una sala híbrida, hacer procedimientos también mixtos, los cuales pues son mucho más fáciles cuando tenemos este espacio. Esta es la foto que tomamos el primer día que pudimos hacer un caso en la sala y pues ahí pueden observar a mi amigo el doctor Marco Antonio Peña Duque, quien dirige este proyecto y a quien le doy las gracias por habernos incluido en él. Tengo también la fortuna de decir que hicimos los primeros 2 casos con lo que se inauguró la sala. Nos adelantamos a los cardiólogos, pero finalmente fue una cuestión ahí de oportunidad que hubo con 2 casos. Esta es imágenes del día en que se inauguró la sala o en que se hizo el primer caso. Fue un caso de trombectomía venosa, de una trombosis crónica muy compleja de una paciente que nos enviaron de República Dominicana. Y aquí otro aspecto de la sala, quiero resaltar. Lo que se alcanza a ver ahí es una gran pantalla. Si ustedes no conocían la sala previa, pues en las pantallas de arriba eran, digamos, el tamaño de pantallas a los que estábamos acostumbrados. Y hoy, en esta pantalla que ustedes están viendo ahí, pues podemos conjuntar no solo la imagen de fluoroscopía, sino también la imagen del ultrasonido estándar o el ultrasonido convencional y el ultrasonido intravascular, como están viendo ahí, que tenemos ya una imagen de ultrasonido intravascular aquí, que se está fusionando en esta mega pantalla FlexVision, que nos permite integrar varios dispositivos al mismo tiempo sin que el operador tenga que distraerse viendo para un lado o para el otro o teniendo una gran cantidad de equipamiento cerca del paciente. De tal manera que esa es una de las grandes virtudes de esta nueva sala, que me imagino que técnicamente mis compañeros habrán hablado previo a lo que yo estoy mencionándoles. Y bueno, pues como era obvio, pues me tocó el pastel para no salarme y pues aquí el momento en el que con los que el personal de la sala y parte del equipo de mis socios de la clínica vascular, pues departimos este pastel para poder hacer una inauguración totalmente informal, pero muy cálida con el personal, y a quien debo felicitar a todo el personal de la sala de hemodinamia que ha tenido una gran preparación para este momento y que se encuentran completamente capacitados para utilizarla, y creo que ha sido también un área de oportunidad para todos ellos. Bueno, dentro de las diferentes oportunidades que tenemos nosotros, una de ellas es en el sector iliocavo, como fueron los primeros 2 pacientes con los que se inauguró esta sala. Repito, una de ellas que venía de Brasil y otra que venía de República Dominicana, enviadas directamente con un servidor para el tratamiento de los 2 problemas que tenían. Este es el caso de la trombosis crónica, ya con stents previos colocados en el sector iliocavo en esta paciente, y incluso aquí pueden observar el DIU, la región de la ingle. Después de haber hecho trombectomías y angioplastías repetidas, colocamos otro stent y hicimos una reangioplastía, con lo cual pues logramos una apertura completa de toda la vena femoral, la ilíaca común, la externa y la vena cava.
Es un caso completamente exitoso y de alta complejidad porque la paciente había sido operada fuera de México 3 veces. Este es otro caso que también de una paciente que venía de Brasil referida con nosotros. Es un síndrome de May-Turner en donde las arterias, tanto la aorta como la arteria ilíaca, comprimen la vena ilíaca sobre la quinta vértebra lumbar y con esto provoca un estancamiento de la sangre y una trombosis potencial en el sector iliocavo. Lo que hicimos fue una angioplastía de este sector y colocamos un stent autoexpandible en esta región. Ustedes pueden ver que la nitidez y la definición de las imágenes son totalmente de muy alta calidad. Las oportunidades en el sector venoso pues son muchas, no solamente las que hemos visto, también a nivel periférico, pero creo que algo de lo que hacemos mucho en la clínica vascular, en la sala de hemodinamia, es el salvamento de extremidad y que es un tema que nos apasiona también. Les pongo el ejemplo de un paciente que llegó también con una isquemia crítica. Es un paciente cocainómano que llegó con dolor 10 de 10, muy intenso. Llegó literalmente revolcándose de dolor sin tener ninguna mejoría con diferentes analgésicos, incluso opiáceos. Y identificamos que tenía por ultrasonido desde urgencias una oclusión completa de la vena de la arteria poplitea y del tronco tibioperoneo y las arterias tibial anterior y posterior hasta el tobillo. El paciente, como pueden ver aquí en la angiografía, pues tenía prácticamente arterias muy adelgazadas que ya no tenía una perfusión completa hacia el pie. Y cuando hicimos la angiografía, pues nos dimos cuenta que había pues múltiples zonas de oclusión y muy largas. Y con esto les quiero resaltar que lo que nosotros necesitamos son imágenes de muy alta calidad en cuanto a resolución para poder tratar este tipo de problemas, por lo cual pues agradecemos mucho que hayan hecho esta adquisición, porque vean nada más el calibre de los catéteres con los que trabajamos, las guías que son incluso a veces hasta más finas que las que usan los cardiólogos en las arterias coronarias, y de pronto, pues una combinación de dispositivos, como pueden ustedes ver ahí, tanto catéteres de ultrasonido intravascular, catéteres de trombectomía diversos y de aterectomía para poder hacer un debulking o limpiar las arterias y la placa de ateroma, para poder hacer posteriormente angioplastías a diferentes niveles, como ven ahí, con balones de hasta 1.5 milímetros de diámetro. Son balones sumamente delgados que nos permiten abrir arterias incluso por debajo de el arco plantar en las arterias interdigitales del pie, y a través de estos catéteres de aterectomía, como los que pueden ver ahí que estamos utilizando en este paciente, logramos pues abrir un espacio para que nuevamente la circulación y los trombos y las placas de ateroma que había pues se limpien y podamos tener flujo a través de estas mismas arterias. Todo esto que ven es el trabajo en este mismo paciente, y como se pueden dar cuenta ahí, pues obviamente esto permite que el paciente tenga flujo y nueva circulación, como estamos viendo, hacia la parte más distal del pie, con lo cual pues hay nuevamente irrigación y el paciente mejoró inmediatamente al otro día, el dolor se quitó por completo y lo mejor es que el pie empezó a tener mayor perfusión. Pero vean las imágenes de arterias sumamente pequeñas que solamente con equipos de tan alta resolución como estos podemos tratar. Este ya es una imagen de las arterias pedia, la tibial posterior y las plantares. Y después, pues ya al día siguiente, vean cómo logramos con el Doppler trazos de esta onda pletismográfica, en donde ya podemos ver perfusión en las arterias tibiales posteriores y en la pedia. Y obviamente por ultrasonido en el seguimiento, vean cómo tenemos espectros bifásicos y trifásicos que hablan de que ya tenemos una perfusión adecuada en las arterias plantares y en las arterias tibiales, con lo cual pues el paciente ha resuelto por completo su isquemia aguda tan severa y no perdió la extremidad. Con el paso de las semanas, pues pudo cicatrizar hasta que ya hoy en día es un paciente que está reincorporado a sus actividades. En la parte de la aorta, creo que las oportunidades son todavía incluso más grandes por ser este tipo de equipo con el que contamos, esta sala Surion, que permite una diversidad de imágenes realmente increíbles. Y este paciente, que es un aneurisma renal, un aneurisma paravisceral de toda la aorta abdominal infrarrenal y además que abarcaba las arterias renales, es un paciente del doctor Peñaduque que me hizo favor de referir, en donde vean que la aorta se encuentra completamente dilatada después de este segmento de la arteria mesentérica superior, con una dilatación ya importante.
Y aquí solamente vemos la parte de la luz, ya no vemos ahí la parte del trombo mural, pero diseñamos con este paciente hacer una endoprótesis fenestrada, que son endoprótesis de altísima complejidad, que necesitamos extraer la endoprótesis, hacer las fenestras de forma manual y posteriormente con un modelo de impresión en tercera dimensión, con impresoras 3D, hacemos las fenestras y colocamos la endoprótesis con alta precisión, como pueden ver ustedes ahí, resuelto completamente el caso, sin endofugas y con una perfusión adecuada de las arterias mesentéricas, del tronco celíaco, de las renales y por supuesto abajo de las hipogástricas. Este es un caso muy exitoso que se hizo hace un par de años, pero con el cual les quiero decir que estamos en Médica Sur a la altura de cualquier hospital de Estados Unidos, en Europa, para poder resolver este tipo de aneurismas complejos. Y es que estos aneurismas complejos, como ustedes pueden ver aquí, pues son aneurismas que con el paso del tiempo se ha visto que se han incrementado su frecuencia o su prevalencia en Europa, en Europa Central sobre todo y en Estados Unidos, pero lo que es América y Asia, el crecimiento ha sido lento. Sin embargo, la oportunidad de hacer este tipo de casos es cada vez mayor en nuestro país, por lo cual creo que esta es una opción importante. Estos aneurismas requieren en la sala de hemodinamia que nosotros tengamos una visión mucho más intensa para ver el tamaño de los stents, para comprender las perspectivas en tercera dimensión de dónde está cada una de las ramas, ver la posición, que se mantengan en adecuada posición mientras estamos haciendo el trabajo en otras ramas y además pues son tiempos muy alargados. Por eso es que una de las aplicaciones que tiene esta nueva sala y que es de lo que nosotros solicitamos cuando nos hicieron favor de preguntar qué tipo de sala sería la ideal o cuáles eran nuestros requerimientos, pues pensamos y sugerimos que tuviera esta aplicación que se llama Vessel Navigator, que solamente lo tiene la sala de Philips. Y este sistema, pues lo que hace es reutilizar la angiotaco, la resonancia magnética que el paciente ha tenido previamente a su operación y en la cual pues ya se utilizó medio de contraste y para no volver a aplicarle al paciente medio de contraste o radiarlo, esta angiotomografía se convierte en la fase contrastada del estudio con el cual se está trabajando. De esta manera, este sistema que se llama fusión hace exactamente eso, fusionar las imágenes previas con las imágenes actuales del paciente, pero una vez que se hace esta fusión, el paciente ya no requiere que se esté aplicando o ni siquiera que se haya aplicado medio de contraste durante el tratamiento para la resolución del aneurisma. De tal manera que pues es un sistema que, como aquí bien dice, es intuitivo y pues nos permite recuperar esta anatomía 3D tal como si fuera cirugía abierta, y ahorita van a ver por qué. Algunos artículos, ya una serie muy grande de ellos habla que esta es la tecnología y digamos la forma adecuada y única de tratar ya a nuestros pacientes. Con esto les muestro un estudio muy importante de la doctora Vania Thatcher en el Reino Unido en conjunto con cirujanos en París, en donde mostraron que el uso de esta tecnología de fusión que tiene Philips, como la que tiene nuestra sala, permite que disminuya la cantidad de medio de contraste que se utiliza en todos los estudios para cirugía aórtica, lo mismo que la radiación que se utiliza tanto para el paciente como la radiación dispersa hacia los operadores. Y esto es un tema muy importante porque pues probablemente los que no están habituados a entrar a sala de hemodinamia será un tema no importante para ellos, pero para los que, por ejemplo, en mi caso, que llevo 20 años trabajando bajo radiación, cada vez se vuelve un tema más importante el cómo radiarnos menos en cada estudio y sobre todo cómo radiar menos también al paciente que a veces tiene que entrar a diferentes o a múltiples estudios bajo radiación. Estos son algunos de los estudios en donde se ha podido mostrar y corroborar que esta tecnología de fusión en la cual se permite trabajar navegando en tercera dimensión con el paciente sin estar recibiendo medio de contraste, también disminuye los tiempos quirúrgicos, como muestra aquí el doctor Seiler, en donde tomografías con aneurismas torácicos y abdominales muestran que el trabajo disminuyó incluso 1 hora 1.1 horas en total, y esto pues es 1 hora de radiación completa.
Y bueno, pues esto ha llegado a requerir incluso 0 mililitros de medio de contraste, como se muestra también en este estudio publicado en Circulation en el 2011, en donde estas primeras etapas de investigación con estas salas fusión permitieron ver que incluso también con trabajo con la resonancia magnética previa, el paciente en tercera dimensión podría, en reconstrucciones 3D, podía también utilizarse para la liberación de endoprótesis en este tipo de disecciones o aneurismas torácicos complejos. Y bueno, pues incluso hay estudios que muestran que con un máximo de 48 mililitros, y los nefrólogos que estén presentes me darán la razón, que aquí cada mililitro cuenta para que no tenga el paciente una lesión renal por medio de contraste, pues es como el tope máximo que se utilizaría en este tipo de casos. La técnica de fusión es fácil, en realidad es muy intuitiva y le permite a los técnicos y al operador pues hacerse cada vez más habituado a este tipo de reconstrucciones. Estos son los pasos que Philips sugiere para poder hacer la segmentación, la planeación, el registro y luego pues la guía ya en tiempo real. Y aquí pueden ver cómo una vez que se inicia la selección del el Vessel Navigator, pues lo que sucede aquí es que se van seleccionando los vasos, como en este caso la aorta, las arterias renales, las arterias ilíacas. Vean ustedes la calidad de imagen y la facilidad con la que el equipo puede adquirir y se pueden seleccionar estos vasos, que son los mismos que se van a utilizar durante la navegación 3D en tiempo real para la liberación de las endoprótesis aórticas. Después hay que agregar marcadores que son a estos anillos que se ponen en los ostium de las diferentes arterias, con lo cual, bueno, la canulación de estas arterias se hace mucho más sencilla. Esto también se utiliza a nivel coronario y a nivel de la vasculatura cerebral, con lo cual, bueno, pues el trabajo y la navegación se hace mucho más fácil, más eficiente, más rápida y yo creo que mucho más precisa también, con una dosis de radiación prácticamente de 0 y medio de contraste pues también de 0 o prácticamente mínimo. Ya una vez que se fusionan las imágenes, haciendo coincidir los huesos del paciente, se hace una adquisición en fluoroscopía y se casan estos huesos o se hacen coincidir con los de la angiotomografía previa, pues de esta manera el operador puede ya empezar a navegar y empezar a darle vueltas a las estructuras y poder navegar por donde quiera en tiempo real y en tercera dimensión. Y esto es un concepto que a veces es difícil hacerlo en forma biplanar cuando lo hacemos con fluoroscopía, que solamente tendríamos una imagen 2D y esto nos permite trabajar 3D como si fuera incluso más que cirugía abierta, como si fuera una técnica con robot o por la laparoscópica, pero realmente en realidad virtual, porque estamos trabajando con imágenes virtuales. Bueno, ya una vez hechas estas fusiones, pues lo que queda es navegar a través de estos anillos y de estas imágenes volumétricas de la aorta y sus diferentes ramas. Este es un caso que resolvimos con esta técnica de fusión en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde tenemos también esta tecnología y por eso es que me es para mí ya familiar trabajar con ella. Vean ustedes este gran aneurisma también que inicia en las arterias, por debajo de las arterias renales. Lo utilizamos también en estos casos el ultrasonido intravascular para fijar la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco. Y aquí lo que quiero que vean es en tiempo real cómo lo que hacemos es liberar la endoprótesis mientras estamos viendo la imagen volumétrica tridimensional de la aorta y las diferentes fenestras que hemos hecho previamente. Una vez que podemos navegar, y aquí vean en la imagen en amarillo volumétrica, cómo podemos con el catéter entrar en cada una de las fenestras y después para corroborar que realmente sí es la arteria que queremos, hacemos un pequeño disparo con 2 o con 3 mililitros de medio de contraste diluido para que podamos tener la certeza que estamos en cada una de las arterias renales, mesentérica superior y el tronco celíaco. Los abordajes para estos pacientes, como ven, son mínimos, son solamente lo que es el diámetro de los introductores en las ingles y un abordaje también a nivel de la arteria subclavia en el tórax, pero muy pequeño. Y vean cómo en la imagen volumétrica se da uno cuenta del tamaño del aneurisma, pero además de cómo queda la endoprótesis y lo que correspondía a la aorta normal. Así que estos casos se resuelven con esta tecnología de una manera, pues me parece fabulosa, me parece que es una forma muy fácil de resolver con menos medio de contraste y con una calidad de imágenes realmente pues insuperables que tiene hasta el momento Philips.
Hay artículos como estos del doctor Stephen Jaulón en donde muestra que esta disposición en las salas híbridas y salas como la Surion pues permite tener más protección radiológica para los operadores y para el paciente, con lo cual pues obviamente disminuye la cantidad de radiación y como ven ustedes aquí hay una diferencia estadísticamente significativa en la dosis de radiación y en el volumen de medio de contraste cuando se hacen aneurismas tóraco-abdominales complejos o cualquier trabajo en la aorta con esta técnica de fusión. Y bueno, pues no nada más nos quedaremos ahí con lo que tenemos, que ya es una tecnología pues realmente muy avanzada, esta de la técnica fusión. Sin embargo, no es la única sala en México que la tiene, ya hay otros hospitales como les platiqué, pero lo que sí creo que es una gran área de oportunidad teniendo ya esta tecnología y esta sala nueva, es que esta es la nueva tecnología que existe por Philips y en el mundo también, en donde ya no habrá radiación y esto parece como el futuro inmediato y ahora se trabaja a través de fibra óptica y no de radiación. Y vean este trabajo que está publicado ya en el European Journal of Vascular Surgery, en donde ya desde el 2021 empiezan a trabajar con esta tecnología de fibra óptica que como ustedes pueden ver aquí se puede conectar a la sala que tenemos. Nada más falta que Philips nos lo traiga a México y que podamos ser el primer hospital en México en tener esta tecnología de fibra óptica que permite trabajar ya sin ni siquiera también a manejar algún tipo de radiación. Esta es la forma en la que Philips nos muestra cómo el trabajo a través de fibra óptica pues nos permite navegar en tiempo real a través de estos catéteres que llevan fibra óptica y que en lugar de que capte el amplificador la radiación, lo que capta es fibra óptica que va transmitiendo cada uno de los catéteres y las guías y que, como ustedes van a ver más adelante en estos casos, pues permite navegar de una forma muy segura y sobre todo muy precisa sin radiación. Yo particularmente estoy yendo a la Universidad de Texas a capacitarme con el doctor Carlos Timarán para este tipo de abordajes y creo que en cuanto tengamos la posibilidad de hacerlo aquí en México, pues podremos hacerlo de una manera segura ya para poder trabajar, como ustedes ven aquí, este tipo de abordajes. Vean los catéteres, cómo se ven a través de la fibra óptica, hasta parece que fuera algo animado, pero en realidad, pues sí, así se ve tal cual como lo están viendo en la pantalla, el abordaje de cada una de las arterias y la canulación, cómo entra la guía y los catéteres, y bueno, pues esto, la maravilla es que se hace ya sin radiación. Otra de las funciones que tiene el equipo que adquirió Medicasur es esto, la magnificación electrónica, que a diferencia de las otras magnificaciones o zooms que tienen otras salas, en donde a mayor zoom, mayor radiación, aquí es al contrario, el zoom es electrónico o es digital y de esta manera con estos botones que los propios técnicos conocen muy bien, pues podemos setear o poner en el modo en el cual el paciente reciba menos radiación, pero sobre todo también el resto del personal. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad, aparte de estas que les he platicado, que puede tener la cirugía vascular endovascular con este tipo de salas? Bueno, pues toda la cirugía de aorta, abdominal, torácica, compleja, las disecciones aórticas, la enfermedad aortoilíaca, la cirugía para salvamento de extremidad, las trombectomías farmacovenosas, mecánicas, venosas y arteriales, los accesos vasculares centrales diversos, la embolización de malformaciones, el tratamiento de la enfermedad venosa pélvica, como hacemos, embolizando las varices pélvicas y angioplastías venosas, como les mostré con los casos con los que se inauguró la sala. De tal manera que creo que esta es una gran área de oportunidad para nosotros. Me parece que si a mí me hubieran pedido cómo hacer el marketing de la sala, habría puesto como uno de los valores importantes esto de disminuir la radiación y de disminuir también el medio de contraste, con lo cual, pues obviamente esto permite al operador tener en realidad una mejor aplicación y proteger al paciente en la medida de lo posible su función renal y sobre todo a los operadores y al propio paciente de la radiación. Yo creo que esta discusión de si la sala tiene que verse el costo y cuándo vamos a recuperar el costo es una discusión inerte porque eso es obviamente dinero, pero los valores de Medicasur van más allá y creo que la protección del paciente y la protección del personal médico es lo más importante y por eso estamos sumamente agradecidos que hayan adquirido esta tecnología, no solo para tener una mejor calidad de imagen, sino para protección de la salud de los pacientes y de los propios operadores. Y pues ahora dejo y doy paso a la
doctora Dafne González para que ella nos pueda hacer las conclusiones de esta sesión, y agradezco nuevamente al doctor Misael Uribe, al doctor González Chong, al licenciado Griera por haber hecho posible que es un gran avance en la intervención endovascular a nivel vascular periférico, coronario y del sistema nervioso central. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. En realidad yo creo que como conclusiones, para nosotros, así como van en ascenso las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, pues también va en ascenso, por ejemplo, la enfermedad arterial periférica, y tenemos estadísticas tan altas como de que del 30 al 40% de los pacientes diabéticos mayores de 50 años van a presentar algún grado de enfermedad arterial periférica. Y muchos de ellos ni siquiera presentan síntomas y solo debutan con isquemia crítica, o sea, estamos hablando de personas que debutan con dolor de la extremidad en reposo o incluso úlceras necróticas. Tenemos muchos casos que hemos hecho aquí de salvamentos de extremidad, los cuales por cuestiones de tiempo ya no alcanzo a presentarles, pero sin embargo creo que la nueva sala lo que nos proporciona es mucha más especificidad en cuanto a que para nosotros, así como en otras ramas, es muy importante tener imágenes de alta calidad y sobre todo que las podamos ver de forma muy magnificada, debido a que estamos manejando cada vez lesiones mucho más distales, incluso hasta el pie. O sea, ya hacemos abordajes no nada más femorales, sino también hacemos abordajes de la arteria pedia, de arterias digitales, para poder cruzar este tipo de oclusiones que son totales muchas veces y que además son oclusiones, sobre todo en el diabético, que son sumamente calcificadas, son como piedra, y para cruzarlas es todo un show. Y de hecho pues tenemos que echar mano de otro tipo de dispositivos, no basta una guía y un catéter, tenemos que usar dispositivos de catéteres específicos de cruce, tenemos que usar dispositivos de aterectomía, y a diferencia yo creo que de otras ramas, nosotros manejamos lesiones de gran longitud. Muchas veces estos pacientes, su característica es que tienen lesiones en tándem, o sea, a múltiples niveles de la pierna, y son oclusiones largas, por lo cual este tipo de dispositivos y las imágenes que sean mucho más claras y sobre todo de alta resolución, para nosotros nos disminuye el riesgo de hacer una disección en ese tipo de lesiones, sobre todo que son largas, ¿no? Y no nada más eso, sino como también hemos visto el ascenso en las cuestiones de aneurismas aórticos, que cada vez son más complejos, ya no es el típico aneurisma infrarrenal. La mayoría de los pacientes que nos llegan con aneurisma, pues ya no es un aneurisma aórtico abdominal que sea infrarrenal sencillo de poner una prótesis y ya, o sea, sino que estos aneurismas ahora se comportan de forma multinivel también, porque abarcan otro tipo de arterias como las arterias viscerales, incluso a veces todas las arterias viscerales, y pues es imposible poner una endoprótesis aórtica completa que no involucre esas ramas, ¿no? Por lo cual hemos tenido que echar mano de esta tecnología también para fenestrar ese tipo de prótesis. Ya existen otro tipo de prótesis que vienen custom made para los pacientes, las cuales todavía no las tenemos en México, pero sí tenemos la tecnología para fenestrarlas y poder canular, como lo presentaba el doctor Escoto, selectivamente las ramas viscerales, ponerles un stent y que quede por completo excluido ese aneurisma sin datos de endofuga. Y ese es el futuro ahora de la cirugía endovascular a nivel periférico, es todo endovascular, porque precisamente nuestros pacientes, la mayoría, tienen riesgos cardiovasculares altos. Entonces es por eso que prácticamente toda la práctica de cirugía vascular, no toda, pero un porcentaje muy alto, se está inclinando más hacia lo endovascular debido a estos pacientes de alto riesgo que nosotros manejamos y que no les podemos ofrecer muchas veces cirugías abiertas, porque son pacientes que anteriormente cardiología les puso stents coronarios, etcétera, y ellos mismos los clasifican con riesgo alto, por lo cual pues se benefician más de la cirugía endovascular. Y qué mejor que con una sala y un equipamiento de la más alta calidad y de la más alta tecnología, donde incluso por el espacio podemos nosotros tener diferentes dispositivos al mismo tiempo trabajando, ¿no? Entonces creo que para nosotros sí es muy importante que hayan adquirido esta sala.
nos ha reflejado muchísimas ventajas y sobre todo lo vemos en los resultados con nuestros pacientes. Muchas gracias.